Capítulo 24. A la mañana siguiente Frank Churchill se presentó de nuevo allí. Vino con la señora Weston, por quien, como por el propio Highbury, parecía sentir gran afecto. Al parecer ambos habían estado charlando amigablemente en su casa hasta la hora en que se solía dar un paseo, y cuando el joven tuvo que decidir la dirección que tomarían, inmediatamente se pronunció por Highbury. Él ya sabe que yendo en todas las direcciones pueden darse paseos muy agradables, pero si se le da a elegir siempre se decide por lo mismo, Highbury. Ese oreado, alegre y feliz Highbury ejerce sobre él una constante atracción. Highbury para la señora Weston significaba Hartfield, y ella confiaba en que para su acompañante lo fuese también, y hacia allí encaminaron directamente sus pasos. Emma no les esperaba, porque el señor Weston, que les había hecho una rapidísima visita de medio minuto, justo el tiempo de oír que su hijo era muy buen mozo, no sabía nada de sus planes, y por lo tanto para la joven fue una agradable sorpresa verles acercarse a la casa juntos, cogidos del brazo. Había estado deseando volver a verle, y sobre todo verle en compañía de la señora Weston, ya que de su proceder con su madrastra dependía la opinión que iba a formarse de él. Si fallaba en este punto, nada de lo que hiciera podría justificarle a sus ojos, pero al verles juntos quedó totalmente satisfecha. No era solo con buenas palabras ni con cumplidos hiperbólicos como cumplía sus deberes. Nada podía ser más adecuado ni más agradable que su modo de comportarse con ella. Nada podía demostrar más agradablemente su deseo de considerarla como una amiga y de ganarse su afecto. Y Emma tuvo tiempo más que suficiente de formarse un juicio más completo, ya que su visita duró todo el resto de la mañana. Los tres juntos dieron un paseo de 1 o 2 horas, primero por los plantíos de árboles de Hartfield y luego por Highbury. El joven se mostraba encantado con todo. Su admiración por Hartfield hubiera bastado para llenar de júbilo al señor Woodhouse, y cuando decidieron prolongar el paseo, confesó su deseo de que le informaran de todo lo relativo al pueblo, y halló motivos de elogio y de interés mucho más a menudo de lo que Emma hubiera podido suponer. Algunas de las cosas que despertaban su curiosidad demostraban que era un joven de sentimientos delicados. Pidió que le enseñaran la casa en la que su padre había vivido durante tanto tiempo y que había sido también la casa de su abuelo paterno, y al saber que una anciana que había sido su ama de cría vivía aún, recorrió toda la calle de un extremo al otro en busca de su cabaña, y aunque algunas de sus preguntas y de sus comentarios no tenían ningún mérito especial, en conjunto demostraban muy buena voluntad para con Highbury en general, lo cual para las personas que le acompañaban venía a ser algo muy semejante a un mérito. Emma, que le estudiaba, decidió que con sentimientos como aquellos con los que ahora se mostraba, no podía suponerse que por su propia voluntad hubiera permanecido tanto tiempo alejado de allí, que no había estado fingiendo ni haciendo ostentación de frases insinceras y que sin duda el señor Knightley no había sido justo con él. Su primera visita fue para la hostería de la Corona, una hostería de no demasiada importancia, aunque la principal en su ramo, donde disponían de 2 pares de caballos de refresco para la posta, aunque más para las necesidades del vecindario que para el movimiento de carruajes que había por el camino, y sus acompañantes no esperaban que allí el joven se sintiese particularmente interesado por nada. Pero al entrar le contaron la historia del gran salón que a simple vista se veía que había sido añadido al resto del edificio. Se había construido hacía ya muchos años con el fin de servir para sala de baile, y se había utilizado como tal mientras en el pueblo los aficionados a esta diversión habían sido numerosos, pero tan brillantes días quedaban ya muy lejos, y en la actualidad servía como máximo para albergar a un club de whist que habían formado los señores y los medios señores del lugar. El joven se interesó inmediatamente por aquello. Le llamaba la atención que aquello hubiera sido una sala de baile, y en vez de seguir adelante, se detuvo durante unos minutos ante el marco de las 2 ventanas de la parte alta, abriéndolas para asomarse y hacerse cargo de la capacidad del local, y luego lamentar que ya no se utilizara para el fin para el que había sido construido. No halló ningún defecto en la sala y no se mostró dispuesto a reconocer ninguno de los que ellas le sugirieron. No, era suficientemente larga, suficientemente ancha y también lo suficientemente bien decorada. Allí podían reunirse cómodamente las personas necesarias. Deberían organizarse bailes por lo menos cada 2 semanas durante el invierno,
¿Por qué la señorita Woodhouse no hacía que aquel salón conociese de nuevo tiempos tan brillantes como los de antaño? Ella que lo podía todo en Highbury. Se le objetó que en el pueblo faltaban familias de suficiente posición y que era seguro que nadie que no fuera del pueblo o de sus inmediatos alrededores se sentiría tentado a asistir a estos bailes. Pero él no se daba por vencido. No podía convencerse de que con tantas casas hermosas como había visto en el pueblo, no pudiera reunirse un número suficiente de personas para una velada de ese tipo, e incluso cuando se le dieron detalles y se describieron las familias, aún se resistía a admitir que el mezclarse con aquella clase de gente fuera un obstáculo, o que a la mañana siguiente habría dificultades para que cada cual volviera al lugar que le correspondía. Argumentaba como un joven entusiasta del baile, y Emma quedó más bien sorprendida al darse cuenta de que el carácter de los Weston prevalecía de un modo tan evidente sobre las costumbres de los Churchill. Parecía tener toda la vitalidad, la animación, la alegría y las inclinaciones sociales de su padre, y nada del orgullo o de la reserva de Enscombe. La verdad es que tal vez de orgullo tenía demasiado poco. Su indiferencia a mezclarse con personas de otra clase lindaba casi con la falta de principios. Sin embargo, no podía darse aún plena cuenta de aquel peligro al que daba tan poca importancia. Aquello no era más que una expansión de su gran vitalidad. Por fin le convencieron para alejarse de la fachada de la Corona, y al hallarse ahora casi enfrente de la casa en que vivían los Bates, Emma recordó que el día anterior quería hacerles una visita y le preguntó si había llevado a cabo su propósito. Sí, ya lo creo, replicó. Precisamente ahora iba a hablar de ello. Una visita muy agradable. Estaban las 3 y me fue muy útil el aviso que usted me dio. Si aquella señora tan charlatana me hubiera cogido totalmente desprevenido, hubiese sido mi muerte, y a pesar de todo me vio obligado a quedarme mucho más tiempo del que pensaba. Una visita de 10 minutos era necesaria y oportuna, y yo le había dicho a mi padre que estaría de vuelta en casa antes que él, pero no había modo de irse, no se hizo ni la menor pausa, e imagínese cuál sería mi asombro cuando mi padre, al no encontrarme en ningún otro sitio, por fin vino a buscarme, y me di cuenta que había pasado allí casi 3/4 de hora. Antes de entonces la buena señora no me dio la posibilidad de escaparme. ¿Y qué impresión le produjo la señorita Fairfax? Mala, muy mala, es decir, si no es demasiado descortés decir de una señorita que produce mala impresión, pero su aspecto es realmente inadmisible, ¿no le parece, señora Weston? Una dama no puede tener ese aire tan enfermizo, y francamente, la señorita Fairfax está tan pálida que casi da la impresión de que no goza de buena salud, una deplorable falta de vitalidad. Emma no estaba de acuerdo con él y empezó a defender acaloradamente el saludable aspecto de la señorita Fairfax. Es cierto que nunca da la sensación de que rebosa salud, pero de eso a decir que tiene un color quebrado y enfermizo va un abismo, y su piel tiene una suavidad y una delicadeza que le da una elegancia especial en sus facciones. Él la escuchaba con una cortés deferencia, reconocía que había oído decir lo mismo a mucha gente, pero a pesar de todo debía confesar que a su juicio nada compensaba la ausencia de un aspecto saludable. Cuando la belleza no era excesiva, la salud y la lozanía daban realce e incluso hermosura a la persona, y cuando la belleza y la salud se daban juntas, en este caso añadió con galantería, no era preciso describir cuál era el efecto que producían. Bueno, dijo Emma, sobre gustos no hay nada escrito, pero por lo menos, exceptuando el color de la tez, puede decirse que le ha producido buena impresión. El señor sacudió la cabeza y se echó a reír. No sabría dar una opinión sobre la señorita Fairfax sin tener en cuenta este hecho. ¿La veía usted a menudo en Weymouth? ¿Se encontraban con frecuencia en los mismos círculos sociales? En aquel momento se estaban acercando a la tienda de Ford y él se apresuró a exclamar: «Vaya, esta debe de ser la tienda a la que, según dice mi padre, acude todo el mundo cada día sin falta. Dice que cada semana 6 días viene a Highbury y siempre tiene algo que hacer aquí. Si no tienen ustedes inconveniente, me gustaría entrar para demostrarme a mí mismo que pertenezco al pueblo, que soy un verdadero ciudadano de Highbury. Tendría que hacer unas compras. Me someto, abdico de mi independencia de criterio. Supongo que venderán guantes, ¿no?» «Oh, sí, guantes y todo lo que usted quiera. Admiro su patriotismo. Le adorarán en Highbury. Antes de su llegada ya era muy popular por ser el hijo del señor Weston, pero deje usted media guinea en casa Ford y tendrá mucha más popularidad de la que merece por sus virtudes».
Entraron y mientras traían y desplegaban sobre el mostrador los suaves y bien liados paquetes de Men's Beavers y York Tan, el joven dijo: «Le ruego que me disculpe, señorita Woodhouse. ¿Me estaba usted hablando? ¿Qué me decía en el momento de mi estallido de amor patriae? ¿Sería tan amable de repetírmelo? Le aseguro que por mucho que aumentara mi renombre en el pueblo, no me consolaría de la pérdida de un gramo de felicidad en mi vida privada». Solo le preguntaba si había tratado mucho a la señorita Fairfax en Weymouth. Ahora que entiendo su pregunta, debo confesarle que me parece muy delicada. El derecho de decidir el grado de amistad que se tiene con un caballero siempre se concede a las damas. La señorita Fairfax ya debe de haber dado su parecer sobre la cuestión. No voy a ser tan indiscreto como para atreverme a atribuirme más del que ella haya decidido concederme. Palabra que contesta usted con tanta discreción como podría hacerlo ella misma, pero siempre que ella hablaba de algo lo hace de una manera tan ambigua, es tan reservada, se resiste tanto a dar la menor información acerca de cualquiera, que creo que usted puede decirnos lo que le plazca acerca de su amistad con ella. ¿De veras? Entonces les diré la verdad y nada me complace tanto como para poder hacerlo. En Weymouth la veía con frecuencia. En Londres yo había tenido cierto trato con los Campbell y en Weymouth frecuentábamos los mismos círculos. El coronel Campbell es un hombre muy agradable y la señora Campbell una dama muy amable y muy cordial. Les profeso un gran afecto. Entonces supongo que conocerá usted la situación de la señorita Fairfax, la clase de vida que le espera. Sí, contestó titubeando, creo estar enterado de todo eso. Emma, dijo la señora Weston sonriendo, esas son cuestiones muy delicadas. Recuerda que estoy yo presente. El señor Frank Churchill apenas sabe qué decir cuando le hablas de la situación de la señorita Fairfax. Si no te importa, me apartaré un poco. La verdad es que me olvido de pensar en ti, dijo Emma, porque para mí nunca has sido otra cosa que mi amiga, la mejor de mis amigas. El joven pareció comprender todo el sentido de las palabras de Emma y rendir homenaje a sus sentimientos. Y una vez comprados los guantes, de nuevo en la calle, Frank Churchill dijo: ¿Ha oído tocar alguna vez a la señorita de la que estábamos hablando? Sí, la he oído tocar, exclamó Emma. Olvida usted que ha pasado muchas temporadas en Highbury. La he oído todos y cada uno de los años de nuestra vida desde que las dos empezamos a estudiar música. Toca de una manera encantadora. ¿De veras lo cree así? Tenía interés por conocer la opinión de alguien que pudiera juzgar con conocimiento de causa. A mí me parecía que tocaba bien, es decir, con mucho gusto, pero yo no entiendo nada en estas cuestiones. Soy muy aficionado a la música, pero me considero un profano, y no me creo con derecho a juzgar a nadie. Siempre que la oía tocar me quedaba admirado, y recuerdo una ocasión en que vi que la consideraban como una buena intérprete. Un caballero muy entendido en música, y que estaba enamorado de otra dama. Estaban prometidos y faltaba poco para la boda, pues este señor siempre prefería que fuera la señorita Fairfax la que se sentara a tocar en vez de su prometida. Nunca parecía tener interés en oír a la una si podía oír a la otra. Eso, en un hombre muy entendido en música, yo consideré que significaba algo. Pues claro que sí, dijo Emma muy divertida. El señor Dixon entiende mucho de música, ¿verdad? Vamos a enterarnos de más cosas de todos ellos en media hora gracias a usted que las que en medio año la señorita Fairfax se hubiera dignado a decirnos. Sí, el señor Dixon y la señorita Campbell eran las personas a que aludía, y yo lo consideré como una prueba concluyente. Desde luego, creo que lo es, para serle sincera, demasiado concluyente para que, si yo hubiera sido la señorita Campbell, la hubiese aceptado de buen grado. No encontraría disculpas para un hombre que prestara más atención a la música que al amor, que tuviera más oído que ojos, una sensibilidad más aguzada para los sonidos armoniosos que para mis sentimientos. ¿Cómo reaccionó la señorita Campbell? Era íntima amiga suya, ¿sabe usted? Vaya consuelo, dijo Emma riendo. Yo preferiría verme pretérida por una extraña que por una amiga muy íntima. Por lo menos, con una extraña hay la posibilidad de que la cosa no vuelva a suceder. Pero lo triste es que una amiga muy íntima siempre está cerca de nosotros y si resulta que lo hace todo mejor que una misma... Pobre señora Dixon. Bueno, me alegro de que haya decidido ir a vivir a Irlanda. Tiene usted razón. No era muy halagador para la señorita Campbell, pero la verdad es que ella no parecía darse cuenta. Tanto mejor o tanto peor, no lo sé, pero
tanto si era por dulzura de carácter como por tontería, porque siente intensamente la amistad o porque es corta de luces. A mi entender había una persona que debería haberse dado cuenta de ello, la propia señorita Fairfax. Era ella quien debía advertir lo impropio y lo peligroso de las distinciones de que era objeto. Por lo que a ella se refiere, no crea que espero que usted o cualquiera otra persona me describa cuáles son los sentimientos de la señorita Fairfax. Ya supongo que nadie puede conocerlos, excepto ella misma. Pero seguía tocando como siempre se lo pedía el señor Dixon, cada cual puede suponer lo que quiera. En apariencia todos parecían vivir en muy buena armonía, empezó a decir rápidamente, pero enseguida añadió como corrigiéndose, aunque me sería imposible decir exactamente en qué término se hallaba su amistad. Todo lo que pudiera haber detrás de estas apariencias. Lo único que puedo decir es que exteriormente no parecía haber dificultades, pero usted que ha conocido a la señorita Fairfax desde niña debe de tener más elementos que yo para juzgarla y para adivinar cómo puede llegar a conducirse en una situación crítica. Desde luego, la he conocido desde niña. Juntas hemos sido niñas y luego mujeres, y es natural el suponer que tenemos intimidad, que hemos vuelto a vernos a menudo siempre que visitaba a sus amigas, pero nunca ha ocurrido así y no sabría explicarle muy bien por qué. Quizás haya influido un poco una cierta malignidad mía que me ha llevado a sentir aversión por una muchacha tan idolatrada y tan alabada como siempre ha sido ella, por su tía, su abuela y todas las personas de su círculo. Por otra parte está su reserva. Nunca he podido hacer amistad con alguien que fuera tan extremadamente reservado. Ciertamente, dijo él, es un rasgo de carácter muy poco agradable. Sin duda, a menudo resulta muy conveniente, pero nunca es grato. La reserva ofrece seguridad, pero no es atractiva. No es posible querer a una persona reservada. No, hasta que no abandone esta reserva para con uno, y entonces la atracción puede ser mayor. Pero por lo que a mí respecta, hubiera debido tener más necesidad de una amiga, de una compañera agradable, de la que he tenido, para tomarme la molestia de conquistar la reserva de alguien para atraérmelo. Una amistad íntima entre la señorita Fairfax y yo es totalmente impensable. Yo no tengo motivos para pensar mal de ella, ni un solo motivo, pero esa perpetua y extremada cautela en el hablar y en el obrar, ese temor a dar una opinión clara sobre cualquiera, se prestan a despertar la sospecha de que tiene algo que ocultar. El joven estuvo totalmente de acuerdo con ella, y después de haberse paseado juntos durante largo rato y de haber advertido que coincidían en muchas cosas, Emma se sintió tan familiarizada con su acompañante que apenas podía creer que era solo la segunda vez que le veía. No era exactamente como ella había esperado, era menos mundano en algunas de sus ideas, menos niño mimado de la fortuna, y por lo tanto mejor de lo que ella esperaba. Sus ideas parecían más moderadas, sus sentimientos más efusivos. Lo que más le sorprendió fue su actitud ante la casa del señor Elton, que al igual que la iglesia estuvo contemplando por todos los lados, sin que les diera la razón de encontrarle demasiados defectos. No, él no estaba de acuerdo en que aquella casa tuviera tantos inconvenientes. No era una casa como para compadecer a su dueño. Si tuviera que ser compartida con la mujer amada, en su opinión ningún hombre podía ser compadecido por vivir allí. Forzosamente debía tener habitaciones grandes que serían realmente cómodas. El hombre que necesitase algo más tenía que ser un necio. La señora Weston se echó a reír y le dijo que no sabía lo que estaba diciendo, que estaba acostumbrado a vivir en una casa grande y que nunca se había parado a pensar en las muchas ventajas y comodidades que representaba el disponer de mucho espacio, y que por lo tanto no era la persona más indicada para opinar acerca de las limitaciones propias de una casa pequeña. Pero Emma, en su fuero interno, decidió que el joven sabía muy bien lo que estaba diciendo y que demostraba una agradable propensión a casarse pronto, y ello por motivos elevados. Posiblemente no se hacía cargo de los trastornos que forzosamente tenían que ocasionar en la paz doméstica el carecer de una habitación para el ama de llaves o el hecho de que la despensa del mayordomo no reuniera las debidas condiciones, pero sin duda se daba perfectamente cuenta de que Enscombe no podía hacerle feliz y de que cuando se enamorara renunciaría gustoso a muchos lujos con tal de poder casarse pronto.